Ok. Hoy vamos a ver que la frase primer día de la semana no aparece en el original. Aparece en sus Biblias, pero no aparece en el original. Aparece 8 veces en su Biblia. ¿Okay? Pero esa traducción debería quemar a la persona que lo toma, porque estropea muchas ideas, muchas cosas bíblicas. Vamos a ver. ¿Dónde aparece la expresión primer día de la semana? La expresión que buscamos está formada por dos palabras griegas, que es G3391, mía, primero, y G4521, Shabbatón. Entre ellos no existe la palabra día en griego. O sea, no sabemos cómo sacaron la palabra día de aquí. ¿Por qué no sabemos? Porque no existe entre las dos palabras. Las dos palabras están una al lado de la otra. Mía Shabbatón, que significa primer Shabbat. La expresión en sí significa primer Shabbat. ¿Vas a meter? Esta expresión aparece 8 veces en el texto y cambia totalmente el significado. O sea, lo convierte en otra cosa. ¿Okay? Por ejemplo, aparece en Mateo 28.1, Marcos 16.2, Lucas 24.1, Juan 21, Juan 20.19, y aparece también referida a cuando Yeshua está hablando con la gente, y a Pablo en Hechos 27 y 1 Corintios 16.2. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver Mateo. ¿Todos tienen Mateo? Vean aquí. Traten de agarrar ustedes mismos para que se den cuenta. Y comiencen a cambiar, porque eso no es lo que dice aquí. Los que tengan su Biblia pueden anotar al lado y dice primer Shabbat. Eso es lo que dice. Entonces, Mateo 28.1 nos dice: al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con otra Miriam para ver el sepulcro. ¿Qué nos hace entender esto? Que fue el día domingo. Eso es lo que dice, ¿no? Al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Si terminó el Shabbat, el día siguiente es el domingo. Nos está diciendo que ella llegó el domingo, pero no es lo que dice el texto. No, el texto dice al final de los Shabbat, al amanecer del primer Shabbat. Está hablando de 2 Shabbat, uno al lado del otro. Hay veces que hay fiestas, como por ejemplo el Pesach, que está a punto de suceder en abril. Que queda, el primer día de Pesach es Shabbat. El segundo día es Shabbatón. Es un Shabbat especial porque significa el comienzo de panes sin levadura. Entonces son 2 Shabbat, uno al lado del otro. Y hay una cosa, en la mayor parte de las veces no hay domingo después. El Shabbatón de este año el Shabbat de este año es el martes para Pesach. Es un martes. Y el viernes. El viernes, ¿no? El año pasado fue martes. El año pasado fue martes y el siguiente Shabbatón fue miércoles. Entonces, ¿dónde está el domingo allí? No hay ninguno. Entonces, ellos nos hacen entender que el primer día de la semana es domingo, pero no es domingo. Porque esto fue cuando Yeshua murió. Y sabemos la fiesta después de Yeshua murió, porque Daniel 9 nos lo dice al pie de la letra. Yeshua murió el 13 de abril del año 32 después de Cristo. El 13 de abril era lunes. Ok, vamos entonces. Si él murió lunes y pasaron 3 días, ¿llegó al domingo? No. Ok, vamos a suponer que él llegó el lunes, martes, miércoles, jueves, ya pasaron como 70 y pico de horas, casi 80. ¿Llegó el domingo? No. Entonces nos están mintiendo descaradamente. Y la razón por la que nos están mintiendo es por una palabra que la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta. Una pregunta: ¿dónde sacaron Viernes Santo? Exacto. La inventaron. Mire, yo tengo aquí un buscador bíblico, ¿ok? Aquí está la Biblia y me permite buscar algo, ¿ves? Ya tengo escrito la palabra viernes, ¿ves? Viernes está ahí. Ahora voy a apretar el buscador y consígueme viernes
en algún lugar de la Biblia? Cero. En toda la Biblia no existe la palabra viernes. No, en la Torah es un pedazo, pero toda la Biblia no existe la palabra viernes. Toda la Biblia. Y tampoco existe el lunes, ni martes, ni miércoles. Porque ellos no contaban eso así. Ellos contaban por número. Para ellos, Shabbat era el último día de la semana. O sea, el día siguiente a Shabbat era el primero. Por ejemplo, en Portugal, donde yo soy, los días se cuentan. Primera feria. Feria primera, feria segunda, feria tercera, cuarta feria, quinta feria hasta el final. Ellos cuentan los números 1, 2, 3, 4, como se hacía antiguamente. Después del número 6, ¿qué viene? Shabbat. Ellos dicen sábado. ¿Tiene idea? Entonces, la palabra viernes, no sabemos de dónde sacaron ese día de Viernes Santo. Sí la sabemos. Todos son dioses. Fue un amigo nuestro. No era amigo, realmente era más enemigo que acá. En el año 300 y pico, un gran escritor, pero digo no. Que dijo que Yeshua murió el Viernes. Se sabe una cosa, el amigo nunca estudió hebreo, porque si hubieran dicho hebreo, no existe viernes. Existe el día 6, pero no existe viernes. Simplemente diga el día anterior a Shabbat. Entonces, si cambiamos al final de los sábados, al amanecer del día, ¿qué? Primero de Shabbat. Ok, vamos a ver. Vamos a entender cómo lo ven los hebreos. ¿Okay? ¿Cómo se ve en hebreo? En hebreo existe primero la noche y después viene el día. Okay. En la noche empieza a las 6:30 de la noche, cuando se pone todo oscurito, comienza el día. Entonces voy caminando y voy llegando hasta las 12 de la noche, después sigo hasta las 6 de la mañana, y después sigo hasta el mediodía, y después sigo hasta las 6 de la tarde. Eso es un día. Para nosotros pasó 2 días, porque empezaste en el día jueves y ahorita estás en el día viernes. ¿Eh? Para nosotros parece 2 días, pero para ellos es un solo día, que empieza a las 6:30 del día anterior hasta las 6:30 del día en que estamos. Noche, mañana y tarde. Exacto, pero empieza en la noche. Empieza en la noche, porque después de las 6:30 es de noche. Y después viene la mañana y después viene la tarde. ¿Okay? Entonces, cuando ella está hablando al amanecer del día del primer Shabbat, significa que el Shabbat empezó a las 6 y que ella siguió yendo hasta las 12, y al amanecer, cuando comenzaron a ver las primeras rayos de luz, a las 6:30, todavía falta de las 6:30 hasta las 6:30 de la tarde, para que termine el Shabbat. En el mismo Shabbat, ella fue a ver, ¿a quién? El sepulcro. Al sepulcro. Ellas se fueron alrededor de las 6:30 de la mañana, o a las 6 de la mañana, en esos lugares que realmente amanece temprano, 5:30. Si ellas estaban en camino al sepulcro. Hay una cosa, el sepulcro tampoco quedaba 150 millas de distancia. ¿Okay? El sepulcro quedaba, si usted camina de aquí hasta el final, por ejemplo, de Parque del Este, tal vez en unos 2 kilómetros. Ahí quedaba el sepulcro, tal vez menos. Ok, vamos a la otra. En Marcos 16, muy de madrugada, o sea, no había llegado todavía la luz, en el primer día de la semana, no, en el primer Shabbat, llegando al sepulcro cuando ya había salido el sol. ¿Okay? Vamos a la siguiente. Veamos las siguientes. En Lucas dice el primer albor del primer día de la semana. En Juan 10:1, el primer día de la semana, estando en oscuro. Y en Juan 20:19, cuando fue la tarde aquel mismo día, 1 de la semana. La tarde, la mañana, todo eso está incluido en el mismo día. ¿Okay? Es importante ver algo, la diferencia es, ¿por qué nos meten el primer día de la semana? ¿Por qué lo traducen? Si son catedráticos. Son gente, porque la mayor parte de ellos son cristianos o católicos, una de dos. Y quieren ocultar, y quieren decir que nació el domingo para poder afirmar que nosotros nos tenemos que reunir ¿cuándo?
El domingo. Por eso lo hacen. Nos mienten descaradamente para obligarnos a decir tenemos que cumplir el domingo porque el Salvador resucitó el domingo. Ok, el único problema es que el Pesaj del año 32 de abril era el día 14, lunes. Ok, si él nació antes del Pesaj, ¿qué día es el que nació? El 13. Él murió el día domingo, ¿cierto? El día siguiente era Shabbat. Y después era Shabbatón. Vamos a contar. Para los judíos, ellos cuentan por los días. Un ejemplo. Si yo voy a estar 3 días en un país y me voy el domingo, y después viene lunes, y después viene martes, ya cumplí los 3 días. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él murió el domingo, ¿verdad? El lunes era Shabbat. Pero el Shabbat termina ¿cuándo? Este es el día. A las 6:30 del día siguiente de aquí. ¿Vieron la idea? Entonces, por eso dice el primer Shabbat. En el primer Shabbat, ellos fueron en la última parte desde ese Shabbat, en la mañana, antes de 12 horas antes de que se terminara ese Shabbat, se fueron y encontraron al Mesías resucitado. No lo encontraron el domingo. Si quieren ponerlo, pueden decir que fue un miércoles. Lo encontraron el miércoles de la mañana. Para nosotros, miércoles de la mañana. La razón por la cual pusieron todo eso y a un catedrático lo siguen haciendo, primero es por la brutalidad, segundo simplemente para darnos a entender algo que es falso 100%. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver Pablo. Ahora ya no estamos hablando de cuándo murió Yeshua. Ahora estamos hablando de Pablo. Y miren lo que Pablo dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte ahogando lo que haya prosperado para que cuando vayan no sean entender entonces colectas. Él está diciendo que cada primer Shabbat, o sea, cada Shabbat o cada primer Shabbat del mes, nos reunimos todos, hacemos una colecta y le enviamos adicional o un dinero para ayudar a alguien. No está diciendo domingo nos reunimos para colectar dinero. Lo está diciendo en Shabbat. ¿Por qué sabemos que es en Shabbat? Pablo no fallaba un solo Shabbat de su vida hasta el final de sus tiempos. No falló de ir el sábado a su sinagoga. ¿Ok? Yeshua murió el domingo 13 de abril del año 32. Si Yeshua tenía 30 años en el año 29, a los 15 años del reinado de Tiberio César, y pasaron mínimo 3 Pesaj antes de su muerte, estos 3 Pesaj pasaron en el 30, 31 y 32. Y él murió en el tercer Pesaj. Antes de cumplir 34 años. Él cumplía, ¿en cuándo? En septiembre. Él murió en abril. Además, de acuerdo a la NASA, interesante, la propia NASA hizo cálculos, y los cálculos de que hubo un eclipse lunar el 13 de abril, a los 32, o después de Cristo, 32 años después de Cristo, y lo más interesante, ¿saben a qué hora pasó? A las 3:30 de la tarde. Y lo calculó NASA, que son excelentes y no fallan en ningún otro. O sea que Dios conoció la tierra cuando el hombre murió el día 13. ¿Okay? Ahora, los que quieran saber cuándo nació y cuándo murió, hay una prédica, ¿se acuerdan? Que dimos, esa está grabada y está en YouTube, en Worldwide Ministry, lo que quieran. ¿Okay? Ustedes van a la página que cuesta el Torah, buscan videos, aprietan el botoncito y lo lleva directamente a YouTube. Y vuelven a vernos a nosotros cuando hablamos sobre eso. ¿Okay? Lo interesante es, sí, el próximo. Nosotros tenemos una lista de todos los Pesaj. ¿De dónde la sacamos? Un montón de rabinos junto con un montón de gente de computación hicieron los cálculos y calcularon todas las posibilidades. Vamos a ver la posibilidad, vamos a ver aquí todos juntos. El día 29, él tenía 30 años, así que no murió ni. Pero ese 39 fue un lunes, abril 18.
El siguiente año fue un viernes. Podríamos hablar, no, hay mucha gente entonces que trata de cuadrarlo aquí y cuadrarlo aquí. Murió al 30 o al 32 para cuadrar el famoso Viernes Santo. ¿Qué? Tratan de cuadrarlo. Nosotros sabemos que cuando él empezó a los 30, él tuvo 3 años y medio de prédicas. ¿Okay? Y durante los 3 años y medio de prédicas, después de los 3 años y medio, si comenzó en el 29, tuvo que haber terminado en el 32. Y el único que existe en el 32 es el lunes. Y la razón por la cual tomamos de 29 a 36, porque fue la época en que gobernó Poncio Pilato. Era el prefecto de la ciudad. Y sabemos que Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Se lavó las manos, estuvo presente, así que tiene que haber sido entre 29 y 36. Sabemos que no fue el 29 porque el 29 pasó algo interesante. Se cumplieron los 15 años del César. ¿Se acuerdan? Pongo un momentico para atrás para que veamos 15 años del César. Aquí. El reinado de Tiberio César cumplió 15 años en el año 29. Entonces, si dice que él tenía 30 años en el año 29 y predicó 3 años y medio, tiene que haber ido hasta el 32. Mínimo. ¿Okay? Vamos de nuevo. Entonces, el 32, la orilla que hay es lunes, abril 14. O sea que él murió el domingo 13 de abril del año 32. Sabemos cuándo nació el 1 de Elul, bíblico, del año 2 antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, una pregunta. Si él realmente murió el día domingo, ¿pudo haber existido el Viernes Santo? A menos que usted quiera llamar al domingo al viernes. O sea, llamar así, al domingo le llaman bien. Ok, vamos a la próxima. ¿Existe la palabra viernes en el texto? No existe. ¿De dónde salió la idea? Sabemos que fue una persona muy famosa. Estoy tratando de acordarme el nombre, ¿ok? Es uno de los padres de la iglesia. Que sea padre de la iglesia no significa que no escribió un montón de animalidades. Recuérdense, los únicos que escribieron las cosas bien fueron los discípulos y ¿quién más? Y los profetas. Todos los demás no tenemos que estar tan preocupados por él. No, es que un padre de la iglesia dijo tal cosa. Había algunos que, disculpen la palabra, se fumaron una lumbre y decían cosas. No necesariamente le paramos a los padres de la iglesia. Padre de la iglesia se mete para ver qué dijeron en comparación con otros. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Estos son los famosos 3 días. ¿Ves? La forma en cómo él murió a las 3 p.m. del día. Pero los judíos toman su día, empieza a las 6:30, que es de noche, y termina y va hasta las 6:30, que es de día, hasta las 6:30, que empieza noche. Entonces el primer día él murió a las 3 de la tarde. El segundo, entonces él murió el domingo, y este sería Shabbat, ¿verdad? Es un Shabbatón, realmente son 2 Shabbatones seguidos, porque no es un Shabbat normal de cada 7 días, es un Shabbat para una fiesta. Y la fiesta se dio el lunes aquí. Y Hamatzot era la siguiente fiesta que se dio inmediatamente al día siguiente. Entonces él resucitó en Shabbat, en un Shabbat. Él nunca va a resucitar en un lunes, un martes, va siempre a resucitar en días sagrados. Siempre las cosas se dieron en días sagrados. Y resucitó en la primera hora de la mañana, el primer día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, las interpretaciones pueden no ser correctas. Un ejemplo. Debemos dirigir nuestro corazón al saber, a escudriñar y buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez y la necesidad más absurda. Ellos cambiaron el texto. Si usted tiene alguna duda, simplemente vea el texto en griego y se van a dar cuenta que las únicas 2 palabras es primer, Shabbat. Una palabra dice primer, el otro dice Shabbat. ¿Dónde está la palabra día? No existe.
No, es que estamos arreglando para que la gente lo entienda. No, usted está arreglando para que la gente no entienda, no se convierta y nunca reciben la verdad. ¿Ok? Entonces, pues donde lo vean, esas 8 veces tienen que borrar y poner allí primer Shabbat.